Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ofelia Alemán, tu profesora de inglés de la Facultad de Psicología. Por una cuestión técnica no pude grabar bien la clase anterior, pero te ofrezco esta nueva versión reducida de lo que vimos hoy en clase. Bueno, el día de hoy lo que hicimos fue aprender a leer haciendo uso de las estrategias. Voy a compartir mi pantalla. Muchas veces en tus clases o en los programas de tus materias, los profesores incluyen bibliografía en inglés y tú pues tienes que resolver el asunto de alguna manera. Ay, es que debí de haber estudiado inglés. Todo lo que pienses acerca del inglés no tiene relevancia. Tienes que afrontar el texto de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo te propongo de dos maneras. La primera la primera forma es haciendo uso de tus estrategias de lectura. Acuérdate que en la clase pasada hicimos unos cuadros muy bonitos, por cierto, y aprovecho para agradecerles nuevamente a todos sus esfuerzos, su motivación, su dedicación y constancia para elaborar esta tarea que en teoría parecería simple, pero conlleva un proceso y significativo importante. Los cuadros que hicieron de la tarea pasada sobre estrategias de lecturas acerca del video Estrategias de Lectura nos van a servir para aplicarlas a cualquier texto en inglés. Como sabes, este texto ya lo trabajamos, pero lo vamos a seguir usando hoy como un ejemplo. Entonces, en primer lugar, vas a aplicar las estrategias de lectura para cualquier texto en inglés y en segundo lugar vas a aplicar otra técnica que ya sabes del inglés, que son los cognados. ¿Alguien recuerda lo que es un cognado? Bueno, en clase, muy amablemente, me hicieron favor de recordar que hay tres tipos de cognados: los reales, los semicognados, ¿sí? Y los falsos cognados. Los cognados reales son palabras que son idénticas, ¿sí? Al inglés o al español. Por ejemplo, pudiera ser la palabra social o social, la palabra animal o animal, que no podemos saber si están en español o en inglés, que son cognados idénticos o verdaderos. ¿Mm? Los semicognados son como estos, por ejemplo, Mexican, national, celebrated, que se parecen a una palabra en español, pero hay alguna variación al final o al inicio, a la mitad de la palabra, pero que no te impiden del todo la comprensión. Es un poco transparente el significado de esta palabra, ¿no? O de estas palabras. Y los falsos, pues son totalmente, parecen una palabra en español, pero es otra cosa. El significado es diferente. Por ejemplo, me estoy acordando de la palabra fábrica, que tú dirías, bueno, pues ¿qué fábrica es fábrica? No, en inglés quiere decir tela. Un textil, un material textil del que se fabrica pues la ropa o algún tipo de tela. Entonces, aquí está. El uso de las estrategias más los cognados, ¿sí? Te va a dar cerca de un 70% de comprensión. Así es, esta técnica la vas a utilizar para todos los textos en inglés que se te presenten. Aplicar tus estrategias y después los cognados. Ok, entonces, tienes este texto. Vamos a aplicar las estrategias. Primero vamos a ver la extensión del texto. Hasta acá, donde dice notas. Aquí podemos claramente ver que el texto está escrito en dos columnas, tiene ilustraciones, las ilustraciones tienen un pie de ilustración, tiene unos entresacados aquí, que probablemente tenga relación con esto. Podemos apreciar brevemente las ilustraciones, digo, no quedarse ahí todo el tiempo, sino hacer una apreciación breve de las ilustraciones porque tienen un fin, ¿sí? O deben de tenerlo, nos va a ayudar a la comprensión. Más ilustraciones, aquí hay un subtítulo, ¿sí? Más ilustraciones, las dos columnas, etcétera. Y aquí está el inicio. Otra estrategia es analizar el título
ver si hay algún comentario acerca del autor y hacer una predicción de lo que pueda contener, de lo que se pueda tratar el texto. Muy bien. Una vez que trabajamos el texto en una prelectura, ¿sí? Lo voy a contrastar con preguntas de comprensión. Vamos a ver. Ya estás haciendo una prelectura o ya hiciste una lectura rápida a ojo de buen cubero de todo el texto, ya identificaste bastantes cognados y semicognados, ya tienes una idea de lo que se trata el texto. Ahora, normalmente la cuestión de la comprensión de lectura se contrasta con preguntas, porque es la forma en que nosotros, los profesores, el mundo, ¿sí? Las instituciones evalúan la comprensión de lectura. Vamos a ver. Entonces, aquí en este texto, yo te voy a hacer 3 preguntas. Te voy a hacer 3 preguntas, ¿sí? Y las vamos a responder, que fue las 3 preguntas que hicimos en clase. Recuerda que esta es una grabación, el que se hizo después de la clase. Y las voy a escribir aquí. La voy a poner aquí. La estoy poniendo. Ahí está. Te voy a hacer esta pregunta. Estamos proyectando esta parte del texto, una parte cortada del texto. En esta parte del texto, pues tú puedes observar que aquí se ve un pedacito de la ilustración, se ve un pedacito o se ve lo que dice abajo de la ilustración, empieza tu párrafo, aquí hay un asterisco, con aquí esta línea que divide el asterisco de lo que dice aquí. Aquí hay un espacio y hay una palabra como subtítulo. Empieza otro párrafo y puedes notar que aquí pues está inacabada la idea. Continúa en la siguiente página. Bueno, tienes este pedazo de imagen, este pedazo de texto y yo te hago esta pregunta. Ahora, ponle pausa a este video y dime en qué parte del texto, de aquí, de esto, de lo que estamos proyectando, en qué parte de esto, de este texto puedes encontrar esta pregunta. Ponle pausa. Ok. Ya que identificaste en qué parte, dime por qué estás identificando que en esa parte del texto está contenida o puede estar contenida la respuesta de tu pregunta. Vamos a ver las palabras clave. Estas son las palabras clave. Tú identificas 5 de mayo y tú identificas aquí 5 de mayo. Tú identificas la frase Estados Unidos. Sí, vamos a ver, aquí no aparece Estados Unidos, hasta acá aparece Estados Unidos. Tú ubicas la frase segunda independencia, aquí identificas la frase segunda independencia. Y tú ubicas la palabra intervención y aquí la palabra intervención. ¿Ok? Entonces, podemos decir que en esta parte, ¿sí? Esta parte del texto no tiene nada que ver con nuestra pregunta, es otra idea. Rápidamente la puedes ver que es otra idea. Ahora, así a ojo de buen cubero, tú estás viendo, híjole, aquí va desde acá hasta acá. Tal vez puedas hacer una separación, a lo mejor de aquí hasta acá o bien hasta acá. Entonces, en estas líneas va a estar contenida la respuesta a esta pregunta. Ahora, ya sé que estás viendo la pregunta, pero hay que analizar con calma qué te están preguntando. La batalla del 5 de mayo es considerada por Estados Unidos la segunda independencia en contra de la intervención española, es decir, la intervención española. ¿De verdad en el texto dice intervención española? Aquí dice intervención francesa. En clase alguien lo notó, ¿sí? Rápidamente. Aquí aparece la palabra España y España, pero no está muy relacionado con la palabra intervención. Entonces, tan solo este elemento
nos hace dudar, nos confunde en relación de la pregunta con el texto. Ahora, yo te propongo que te tomes otros 2 minutos, tómate otros 2 minutos para tratar de construir un significado de esta idea, de estas ideas. Todo esto. Oiga, maestra, pero es que tómate 2 minutos, utiliza el diccionario. Algunas palabras las conocerás, otras palabras no las conocerás, pero tómate una idea para construir un significado. Una vez que tengas este significado, te vas a dar cuenta que la respuesta es falsa. ¿Y por qué? Precisamente por la cuestión de la intervención española. La palabra segunda independencia sí aparece, pero no relacionada a la intervención española. Aquí dice intervención francesa. Entonces la respuesta es falsa. Ok, vamos a ver. Estamos empezando a analizar preguntas asociadas al texto después de haber aplicado las estrategias de lectura y de haber leído un poquito con cognados. Ahora me voy a ir a esta parte del texto. Así voy a dejar mi pantalla, así como está. Ahorita vamos a hacer más ejercicios. Tú hasta aquí puedes ver todo esto, lo que está aquí en la pantalla. Se ve medio cortado, ¿no? Que no te genere eso ansiedad. A veces tenemos que leer pedacitos de texto y debemos de ajustarnos, adaptarnos. Aquí claramente puedes ver que empieza un párrafo, ¿no? Aquí puedes ver un punto y que este párrafo termina aquí. Aquí empieza otro párrafo y termina acá. Aquí empieza un párrafo, pero no se termina aquí está cortado, es lo que quiero decir, y no sabemos si esta es la continuación de este, más bien entendemos que no. Aquí es otro párrafo, otro, y aquí pues pase a la siguiente línea, ¿no? Bueno, tenemos que aceptar que estamos leyendo este pedacito de texto, que no te cause espanto, ni sobresalto, ni ansiedad. A veces así tenemos que leer, como te digo. Y de esto te voy a hacer otra pregunta y tú la vas a tener que identificar en estos pedazos de párrafo en donde está esta pregunta. Aquí ya la voy a anotar, la voy a escribir aquí abajo. Ahí, ya, aquí está apareciendo, ¿ok? Dice, la anexión de Texas en 1845 sucedió durante la anexión de Texas de 1845 sucedió durante la Guerra de Secesión estadounidense. Ahora, tómate un segundo para identificar con las palabras clave que te ofrece la pregunta. Identifica en qué parte de estos párrafos, en qué parte de este texto estaría la pregunta. ¿Dónde puedes encontrar esta información que te está sugiriendo esta pregunta? Puedes pausar el video aquí. Ok, vamos a ver. Palabras claves que tú puedas identificar. Claro, definitivamente el año, 1845, 1845. Ahí está. Ahora, Texas. No, claro, eso es súper claro. Texas y Texas, aquí aparece. Ahora, ¿qué te parece? No sé si identificaste la palabra anexión, aquí que puede ser esto, algo de annexed, que dice ahí. Y secesión, aquí aparece la palabra secesión. Ahora, algo relativo a lo estadounidense, pues puede ser US, United States o los United States acá, ¿no? Que si bien es cierto, pues en casi todo el texto habla de United States. Pero dices como que por aquí va. Entonces vamos a identificar de punto a punto la idea, es lo que tienes que hacer después. Primero, ver la palabra, identificar palabras claves, identificar el texto. Claramente podemos ver que está por acá, ¿no? Entonces,
podríamos tachar imaginariamente, no que lo taches en el texto, o sea que aquí no voy a buscar, acá, no, sino en esta parte de aquí. Voy a subrayar, en color negro voy a subrayar. Aquí, desde donde está el punto, empieza una idea. Aquí todo esto, donde menciona United States, secesión, Texas, Annexed, aquí hay otro US que lo debemos de marcar, ¿no? Y puede ser Texas, la segunda idea, lo debo de marcar con negro. Aquí Texas, tal vez no sé hasta dónde me alcance hasta aquí, porque, o antes, más bien yo diría que hasta aquí, porque aquí ya está mencionando 1846 y 1848, ya se me pasa. Aquí dice 85. Perdón, 1845, 1845, aquí está 1845. Entonces, claramente es aquí. Paso número 3. Voy a repetir los pasos en este momento. 1, identificar las palabras clave en la pregunta. 2, identificar las palabras claves en el texto de donde pudiera estar contenida la respuesta a esta pregunta. Paso número 3, construir el significado. Vamos a ir leyendo y te vas a ir apoyando en tu diccionario. Puedes hacer anotaciones en tu cuaderno, en alguna otra hoja, anotar las palabras que vayas buscando en el diccionario, anotar sus significados, ir construyendo el significado de esta idea. Ojo, no se te está pidiendo construir el significado de todo el texto. No, 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 no. Nada más de esta idea, que es la que nos interesa ahorita, para responder esta pregunta. Ojo, no de todo, nada más de esto, hay que enfocarse. Entonces, vamos construyendo el significado. Ese mismo año, un conflicto empezó. Recuerda que tú ya hiciste uso de tu diccionario, ya buscaste y nada más vas a contrastar con lo que yo te diga. Ese mismo año, un conflicto empezó con los Estados Unidos porque la secesión de Texas, la cual después fue anexada por los Estados Unidos en 1845. O sea, ese mismo año se refiere a algo anterior, tal vez 1836. Después se rehusó a reconocer las fronteras o bordes originales de Texas, los Estados Unidos, el ejército, la Armada de Estados Unidos invadió México, empezando una guerra de conquista de 1846 al 48. O sea, fue otra cosa. ¿Ok? Otra cosa. Esto es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué dice mi pregunta? Anexión de Texas en 1845, sí. Aquí sí dice anexión de Texas en 1845. Eso sí dice. Vamos bien. Sucedió durante la Guerra de Secesión. ¿Guerra de Secesión? ¿En qué parte del texto dice guerra de secesión? Aquí dice la secesión de Texas, nada más. La palabra secesión aparece solita, no dice guerra de secesión. Eso es otra cosa. Si bien es cierto que la guerra de secesión tiene unas fechas similares, más bien, me parece que fue después de este conflicto, la guerra de secesión estadounidense, pero ni tú eres historiador, ni yo, ni tienes por qué serlo. El texto es muy claro. Aquí no dice guerra de secesión, dice nada más la secesión de Texas. Ojo con eso. Entonces, aquí nos está dando otro concepto, otro grupo de palabras que no necesariamente aparecen aquí. Descubrir ese grupo de palabras ya me lleva a dudar de que la respuesta sea verdadera. Por lo tanto, la respuesta es falsa de todas falsedades. Sí hubo la anexión de Texas en 1945 según el texto, pero durante la guerra de secesión no creo.
Aquí no menciona guerra de secesión, es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, en clase me dijeron, maestra, no puede ser, me voy a regresar a la primaria, las preguntas están mal, no le estoy entendiendo, no es posible, qué preguntas tan mañosas. Efectivamente, bueno, todo está bien, menos lo de regresarte a la primaria. No, no, por un error que haces ya te vas hasta la primaria. Oye, no. Y no tiene que ver con errores, estamos aprendiendo. Recuerda que estamos aprendiendo a leer. Y en este proceso yo te invito a que seamos cuidadosos en la lectura. Acuérdate, el texto, voy a limpiar todo o casi todo. Ujú. El texto es tu amigo. Voy a limpiar un poco esto. Las preguntas, las preguntas son las mañosas. El texto es tu amigo. Ahora, ¿por qué las preguntas son mañosas? Y digo mañoso por tratar de poner una palabra simplista. Son truculentas, son capciosas, son mañosas, son engañosas. ¿Por qué? Porque están comprobando tu comprensión de lectura. El texto es tu amigo. El texto te presenta datos duros, te presenta información más o menos fidedigna, te presenta el resultado de una investigación científica, te presenta una opinión, puede ser un ensayo, te presenta datos estadísticos duros, pues. Entonces, de el texto, hay que confiar en el texto, porque eso es lo que está publicado y fue aceptado por un comité editorial, en el caso de los textos de rigor científico o académico. Estos textos son tus amigos, hay que confiar en los textos. ¿Sabes en quiénes no hay en qué confiar? En las preguntas. Mm, Ahí yo les pondría duda. ¿La pregunta es verdadera o me está diciendo mentiras? Acuérdate que los que diseñamos preguntas de comprensión necesitamos, por alguna manera, por así decirlo, cierto grado de maldad, porque quiero ver, quiero hacer un juego de palabras o quiero ver si realmente el alumno o el candidato o el lector está entendiendo la idea. Y yo quiero comprobarlo, ¿sí? Quiero comprobar. Oye, ¿verdad? Es como si te dijeran, oye, ¿verdad que la luna es morada? Sí, la luna es morada y es de queso. ¡Ah! Imagínate si tú afirmas eso. Oye, ¿no? Entonces, eh, imagínate que, la implicación de lo que significaría que tú respondieras verdadero en esta. La anexión de Texas sucedió durante la Guerra de Secesión. Si de casualidad investigamos en un libro de historia, veremos que la Guerra de Secesión se dio años después. Entonces dices, no, pues está afirmando una mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ese es el chiste de los exámenes. Hay que aprender a aceptar que todos los exámenes están hechos así, llenos de preguntas verdaderas y preguntas falsas. Está en el estudiante, en el lector, en el candidato que está haciendo ese examen, está en nosotros distinguir si es verdad o es mentira. Así se hacen los exámenes. Todos los que estamos aquí hemos presentado un examen único de ingreso a la UNAM, ya sea para nivel bachillerato, nivel licenciatura, pero hicimos un examen, ya pasamos por estas pruebas, tenemos exámenes desde casi el kinder, tenemos evaluaciones, exámenes, no le tengamos miedo. ¿Mm? Imagínate que el examen de ingreso a la UNAM tuviera preguntas así: escriba los colores de la bandera de México. Ahí no me digas. Complete la secuencia 1, 2, 3, espacio en blanco, 5, 6, 7. ¿Qué número falta? No, oye, no. Tiene que tener cierto rigor la pregunta, cierto reto. Entonces yo las preguntas, más que como mentiras, truculentas, engañosas, mañosas,
yo las vería como que tienen cierto reto. Hay que echarle un ojo. Y el texto es tu amigo. El texto te va a decir una opinión. Que estés o no de acuerdo con esa opinión es otra cosa. ¿Ok? Entonces, voy a limpiar todo. Me voy a quedar un poquito más abajo. Voy a poner mi texto aquí y te propongo que practiquemos con otra pregunta. A ver si puedes distinguir, en primer lugar, las palabras clave. En segundo lugar, las palabras clave. En segundo lugar, que puedas distinguir en dónde, en qué parte del texto está, puedes encontrar o pudieras encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Y en tercer lugar, construir el significado con ayuda de tu diccionario y que pudieras decidir si la pregunta es verdadero y falso, pero no decidas nada más porque las palabras aparecen en el texto, sino decide con base en la construcción de un significado de un pedacito del texto. Aquí puedes poner pausa y hacer ese ejercicio en tu cuaderno. Aquí dejo la pregunta, o por acá arriba, mira, aquí más o menos se ve bien. Ok. Regreso después de la pausa y tú claramente identificaste las palabras clave. No me digas que no viste Veracruz. Luis Felipe de Orleans. Ajá, bombardeo. Ay, a ver, ¿en dónde estamos? Aquí está Bombardeo Veracruz y Luis Felipe de Orleans. Perfecto. Entonces, seguramente tú identificaste desde este punto, pasando por aquí, todo esto en donde termina Veracruz. Ahí está tu pregunta, aquí está tu pregunta. Ahora, en segundo lugar, ya identificamos palabras clave y en qué parte del texto está. Muy bien. Ahora, tal vez alguien identificó por ahí, tal vez la palabra príncipe. Muy bien. Ahora, en un cuaderno, en una hoja aparte, con ayuda de tu diccionario, construiste el significado, que es la tercera parte. Entonces, lee conmigo, por favor. Voy a hacer un segundo subrayado en color naranjita. Dice Francois, en francés se pronuncia François, coma, príncipe de Joinville, coma, el hijo de Luis Felipe de Orleans, coma, fue parte de la unidad francesa que bombardeó Veracruz. Entonces, voy a escribir por aquí lo que acaba, el significado. Dice François, príncipe de Joinville o Joinville. Recuerden que la pronunciación no es tan relevante cuando leemos. François, príncipe de Joinville, coma, el hijo de Luis Felipe, lo estoy poniendo, no, de Orleans en español, de Orleans, coma, fue parte de la unidad francesa, o pudiste haber traducido de Francia, que bombardeó Veracruz. Ok. Bueno, ahí está una traducción, una construcción de un significado. Ok, una vez, estamos en el paso 3, una vez que construiste un significado, lo vas a contrastar con lo que te están preguntando. Ahora, ¿qué te están preguntando? El bombardeo en el puerto de Veracruz, ok, sí, habla de bombardeo y de Veracruz. Fue liderado. A mí ya no me suena que haya sido liderado. El hecho de que forme parte no es necesariamente
que haya sido, no significa que haya sido liderado. Entonces esa parte a mí ya me está causando ahí una duda, ¿no? Bueno, seguimos. Fue liderado por el hijo del rey de Francia. ¿Cuál rey de Francia? Aquí no dice que sea el hijo del rey de Francia, aquí dice el hijo de Luis Felipe de Orleans, pero en esta parte del texto no dice que sea el rey de Francia. Entonces también me levanta una duda. Hijo de Luis Felipe, no sé si sea el rey de Francia. Y luego te dice la pregunta, por el hijo del rey de Francia, el príncipe Luis Felipe. Espérame, el príncipe Luis Felipe de Orleans. No, 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 no. Aquí la traducción que yo hice dijo que el hijo de Luis Felipe de Orleans es François, no el príncipe Luis Felipe. O sea, aquí la relación de familia no cuadra, está chueca. Una cosa es el hijo del rey, el príncipe Luis Felipe, y otra cosa es François, el hijo de Luis Felipe. O sea, aquí, si te das cuenta, en esta pregunta hay 3 elementos que no concuerdan con lo que yo traduje del texto con la pregunta. Por lo tanto, es falsa de toda falsedad. De todas las mentiras del mundo, esta es la más mentirosa, falsa. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Date cuenta que estamos identificando las palabras clave de nuestra pregunta, construyendo un significado para después tomar una decisión. ¿Falso o verdadero? ¿Con base en qué? Con base en la interpretación, en la construcción del significado que yo le di a este pedacito de párrafo en inglés. No estás dudando de tu traducción. No estás dudando del texto, estás dudando de la pregunta. ¿Ok? Estás dudando de la pregunta. No quiere decir que todas las preguntas sean falsas. Habrá preguntas que son verdaderas. En estos 3 ejemplos no los hemos encontrado, pero aquí están las 3 elementos que te dan a dudar. Es falso, no es. Entonces, date cuenta de otra cosa. El hecho de que las preguntas contengan, perdón, el hecho de que las preguntas contengan palabras clave que encuentres en el texto, no significa que esa pregunta sea verdadera. Al contrario, las palabras clave te ayudan a identificar en dónde vas a buscar la respuesta. Y después de construir tu significado y de contrastarlo con lo que te están preguntando, vas a decidir si es verdadero y falso. No antes. No es una relación directa. Tienes que construir el significado y luego contrastar y luego decidir. No nada más ver si aparece Veracruz, Luis Felipe, pues sí, es verdadero. No te están preguntando, ¿aparece esta información en el texto? No, te están haciendo una pregunta de comprensión de lectura. En la medida que nosotros practiquemos con un texto y preguntas, en la medida que nosotros avancemos en esta práctica, vas a tener más pericia y lo vas a poder hacer mejor. Y de eso se tratan las certificaciones y los exámenes de comprensión de lectura. ¿Ok? Y ya por último, en este momento, vamos a hacer la última pregunta de comprensión de práctica en la clase del día de hoy, y de tarea vas a hacer más preguntas de comprensión para practicar. Parecerá un poquito artesanal este proceso, efectivamente lo es, pero nos va a ayudar muchísimo, ¿sí?, a la comprensión de lectura. Voy a dejar la última pregunta que vimos en clase el día de hoy, la voy a dejar por aquí. En este momento, ya estás identificando algunas palabras clave. Tómate un minuto. Recuerda los pasos. 1, identificar palabras clave.
Número 2, construir el significado con ayuda del diccionario, escribirlo, esto te llevará un poquito de tiempo. Y número 3, contrastar pregunta con tu significado. Y 4, decidir si es falso o verdadero. Este es el proceso que hoy te dejo explicado de una manera muy sintética, ¿no? Una manera muy simple aquí, como platicando entre colegas, de cómo resolver las preguntas de comprensión. Tómate un minuto o 2. Bueno, regreso de la pausa. Por supuesto, ya te estoy escuchando. Identificaste el nombre Alexander von Humboldt con Alexander von Humboldt. Claro, aquí está. También identificaste la palabra México con la palabra México, recursos naturales y probablemente la palabra rico en recursos naturales, que está muy transparente, y también probablemente identificaste la palabra intervención, que nos deja hasta aquí la idea. Entonces voy a subrayar la parte de la lectura en donde está contenida esta pregunta. Todo esto hasta aquí. Porque si sigues leyendo, que seguramente lo hiciste, te darás cuenta que lo demás ya no tiene que ver con esta pregunta, ya es otra idea. Entonces, número 1, identificamos las palabras clave. Perfecto. Número 2, construimos un significado con ayuda del diccionario del texto. Tú me vas siguiendo, voy a ir señalando en color rosa. Dice, Alexander von Humboldt presentó a México al mundo como un cuerno de la abundancia. Yo sé que te tardaste un poquito buscando estas palabras, pero es necesario porque recuerda que el texto es tu amigo y hay que darle su tratamiento con respeto, buscar las palabras que necesitemos para entenderlo. Y aquí hay un punto. Voy a señalar el punto. Aquí hay un punto. Sigo en la traducción, en la construcción de mi significado. Michel Chevalier reafirmó la idea de que era muy rico en recursos naturales y diccionario, por tanto, diccionario estaba maduro o estaba listo para la intervención. Y aquí al final hay otro punto. Ok, ya tengo la construcción de mi idea. La voy a repetir. Alexander von Humboldt presentó o había presentado a México al mundo como un cuerno de la abundancia. Punto. Michel Chevalier reafirmó la idea de que era muy rico en recursos naturales y por tanto estaba listo para la intervención. Ok. Ahora, ya que construí mi significado del diccionario, voy a contrastar la pregunta con mi significado. ¿Qué nos dice la pregunta? Alexander von Humboldt afirma la idea de que México es rico en recursos naturales y está listo para la intervención. Ok, Alexander von Humboldt de alguna manera presenta a México como el cuerno de la abundancia. Ok, sí. Michel Chevalier reafirma la idea de que es muy rico en recursos naturales. Sí. Estamos hablando de lo mismo. Y por tanto, listo para la intervención. Yo te pregunto, ¿quién dijo que estaba listo para la intervención? ¿Chevalier o Humboldt? Según el texto, en estas dos oraciones, ¿a qué autor o a qué personaje le podemos atribuir, según el texto, la idea que dice que estaba listo para la intervención?
¿Verdad que a Humboldt no, sino a Chevalier? Entonces, Humboldt no dijo que estaba listo para la intervención. Sí dijo que México es rico, eso sí. Entonces, la mitad de la pregunta es verdadera, pero la última parte, ¿está listo para la intervención?, es falso. Por lo tanto, es falso. Es que en la pregunta no te están pidiendo separe las oraciones verdaderas y las falsas. No, te están diciendo toda esta afirmación, ¿es verdadera o es falsa? No, pues es que sí es rico en recursos naturales, pero no dijo de la intervención. Entonces es falso. 100% verdadera la pregunta no es. Entonces no es verdadera. Si tiene un pedacito de mentira, es mentira. Lamentablemente, así de cuadrado, tenemos que responder. ¿Sí me explico? A veces esta parte de la subjetividad, pues, no cabe en las certificaciones o en los exámenes de comprensión. Imagínate a alguien dudando, ¿cuánto es 2 más 2? Chales. Sin duda, habrá algunas teorías de matemáticas que puedan debatir eso científicamente, pero no es el caso. Tenemos que responder lo que nos están diciendo, ¿sí me explico? Tenemos que pensar un poquito de manera más sintética, un poquito más cuadrado, digamos, lo más simple. ¿Dijo Humboldt que está listo para la intervención? No, lo dijo Chevalier, es falso. Punto, se acabó, tan, tan. Bueno, entonces esto fue lo que hicimos el día de hoy. Voy a limpiar mi pizarrón. Fíjate nada más cómo se ve el texto ahí, un texto inocente. Y de tarea en nuestro Classroom vas a encontrar una lectura para que pongas en práctica los trucos que acabamos de ver, ¿ok? Recuerda, vas a enfrentar un texto, vas a ver organización, texto, vas a aplicar tus estrategias de lectura, vas a leer con cognados y después los vas a contrastar con las preguntas. Identificar palabras clave, identificar en qué parte del texto puede estar contenida la respuesta a la pregunta que me están haciendo, construir un significado del texto y después contrastarlo con lo que te están preguntando. Y al último, decidir si es verdadero o falso. En la medida que practiquemos esto, vas a tener más pericia para la comprensión de lectura. Te vas a dar cuenta de los detalles que hay entre pregunta y pregunta, si es verdad, si es mentira, ¿ok? Bueno, yo te dejo por el momento, nos vemos el siguiente sábado. Cualquier duda o pregunta que tengas, ya sabes, estoy en el chat, en el Classroom, en el correo, ¿ok? Que tengas un excelente fin de semana. Gracias por tu tiempo, tu dedicación, tu motivación y tu constancia.